Valoración de la prueba en el derecho. La valoración de la prueba es un proceso fundamental en el derecho, ya que determina la validez y el peso que se le otorga a la evidencia presentada en un juicio para determinar la verdad de los hechos. Es un proceso complejo que involucra la aplicación de reglas legales, principios de lógica y razonamiento, y la experiencia del juez o tribunal. La prueba en el proceso civil. En el procedimiento civil, la prueba es una actividad procesal de parte, dirigida a demostrar al juez o tribunal la certeza positiva o negativa de los hechos controvertidos. El derecho a la prueba se define como el derecho del litigante a utilizar todos los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso. Esto incluye el derecho a proponer los medios de prueba, a su admisión o denegación motivada, a la práctica de la prueba admitida y, por último, a la valoración de la prueba practicada. Criterios de valoración de la prueba. El juez debe aplicar las máximas que ha adquirido por su experiencia jurídica y profesional, con arreglo a criterios de la razón, la lógica o la experiencia. Sin embargo, esta valoración no es arbitraria, ya que el juez debe motivar la sentencia, expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. Valoración armónica e integrada. En el derecho penal, la sana crítica exige una valoración armónica, conjunta, integrada y unívoca de las pruebas. Esto significa que las pruebas no deben ser examinadas de forma aislada, sino que deben ser consideradas en su conjunto para llegar a una conclusión coherente. La inexistencia de prueba directa acerca de ciertos sucesos no impide tenerlos por probados cuando los numerosos y concordantes indicios se concatenan en una única lógica de actuación. Tipos de prueba. Existen diversos tipos de prueba, como prueba documental, documentos escritos, como contratos, actas, informes, etc. Prueba testimonial. Declaraciones de personas que tienen conocimiento de los hechos. Prueba pericial. Informes de expertos en una materia específica. Prueba indiciaria. Indicios que permiten inferir la existencia de un hecho. Prueba tecnológica. Información obtenida a través de dispositivos tecnológicos, como cámaras de seguridad, grabaciones, etc. Valoración de la prueba documental. La prueba documental puede ser primaria, como documentos administrativos, contables o legales, o secundaria, como documentos informativos, normativos, testimoniales o históricos. Es importante considerar la autenticidad del documento, su contenido y su relación con los hechos en cuestión. Importancia de la experiencia y la metodología. La experiencia y la metodología empleada en la investigación y análisis de la prueba son fundamentales para una correcta valoración. Las conclusiones deben estar basadas en un análisis pormenorizado de la documentación y su correlación con otro tipo de evidencias. Conclusiones. La valoración de la prueba es un proceso complejo y fundamental en el derecho. El juez debe aplicar criterios de lógica, razón y experiencia para determinar la validez y el peso de la evidencia. La sana crítica exige una valoración armónica e integrada de las pruebas, considerando su conjunto y no de forma aislada. La experiencia y la metodología empleada en la investigación y análisis de la prueba son fundamentales para una correcta valoración. ¿Qué tipos de pruebas se utilizan en derecho? En el ámbito jurídico, se utilizan diversos tipos de pruebas para esclarecer los hechos y determinar la verdad en un proceso judicial. Estos tipos de pruebas se clasifican de acuerdo a su naturaleza y al modo en que se presentan ante el juez o tribunal. Aquí te presento los tipos de prueba más comunes. 1. Prueba documental. Documentos escritos, contratos, actas, cartas, recibos, facturas, informes, etc. Documentos electrónicos, correos electrónicos, mensajes de texto, archivos digitales, etc. Documentos audiovisuales, videos, fotografías, grabaciones de audio, etc. 2. Prueba testimonial. Declaraciones de testigos. Personas que tienen conocimiento directo de los hechos y pueden proporcionar información relevante. Declaraciones de la parte. Declaraciones de las personas involucradas en el proceso, como el demandante o el demandado. 3. Prueba pericial. Informes de expertos. Profesionales especializados en un área específica que brindan su opinión sobre los hechos en cuestión. Ejemplos: peritos médicos, ingenieros, economistas, psicólogos, etc. 4. Prueba indiciaria. Indicios, hechos o circunstancias que, aunque no demuestren directamente un hecho principal, permiten inferir su existencia. Ejemplos: huellas, rastros, objetos encontrados en la escena del crimen, etc. 5. Prueba tecnológica. Información obtenida a través de dispositivos tecnológicos, cámaras de seguridad, GPS, grabaciones de llamadas, etc. Análisis de datos electrónicos.
Información digital que puede ser utilizada para reconstruir eventos o determinar la responsabilidad. 6. Prueba reconstructiva. Reconstrucción de los hechos. Simulaciones o representaciones de los eventos que se investigan. Ejemplos: reconstrucciones de accidentes de tráfico, simulaciones de peleas, etc. 7. Prueba de confesión. Declaración de culpabilidad. Admisión por parte del acusado de los hechos que se le imputan. 8. Prueba de presunciones. Presunciones legales. Inferencias que la ley establece como válidas para determinar la existencia de un hecho. Presunciones judiciales. Inferencias que el juez realiza a partir de la experiencia y el conocimiento del derecho. Recuerda, la validez y el peso de cada tipo de prueba se determinan en función del contexto del caso, la calidad de la evidencia y la aplicación de las reglas de la sana crítica. Espero que esta información te sea útil. ¿Qué tipo de prueba es más común en casos civiles? En casos civiles, la prueba documental es la más común. Esto se debe a que muchos casos civiles se basan en contratos, acuerdos escritos, registros financieros u otros documentos que pueden proporcionar evidencia sólida de los hechos en disputa. Aquí hay algunos ejemplos de cómo la prueba documental se utiliza en casos civiles. Casos de contratos. Un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa o un contrato de trabajo pueden ser pruebas clave para determinar si se ha incumplido un acuerdo. Casos de divorcio. Los documentos financieros, como estados de cuenta bancaria, registros de ingresos y gastos, pueden ser cruciales para determinar la división de bienes y la pensión alimenticia. Casos de responsabilidad civil. Los informes médicos, las fotografías de la escena del accidente y las facturas médicas pueden ser pruebas importantes para demostrar daños y perjuicios. Aunque la prueba documental es muy común, también se utilizan otros tipos de pruebas en casos civiles, como prueba testimonial. Las declaraciones de testigos pueden ser útiles para proporcionar información sobre los hechos en disputa, especialmente si no hay documentos disponibles. Prueba pericial. Los informes de expertos pueden ser necesarios para analizar información compleja, como la valoración de daños o la evaluación de la capacidad de trabajo. Prueba indiciaria. Los indicios pueden ser utilizados para inferir la existencia de un hecho, especialmente en casos donde no hay pruebas directas. En última instancia, el tipo de prueba que se utiliza en un caso civil dependerá de los hechos específicos del caso y de las estrategias legales de las partes involucradas. 4 fuentes. ¿Qué tipo de pruebas son más difíciles de obtener? ¿Qué tipo de pruebas son más difíciles de obtener? Las pruebas más difíciles de obtener en un caso legal dependen del tipo de caso y de la naturaleza de la evidencia. Sin embargo, algunas pruebas son intrínsecamente más desafiantes de conseguir que otras. Aquí te presento algunos ejemplos de pruebas difíciles de obtener. Prueba testimonial de personas no dispuestas a testificar. Obtener declaraciones de testigos que no quieren colaborar, que temen represalias o que tienen intereses ocultos puede ser muy complejo. Prueba documental perdida o destruida. Si la evidencia documental se ha perdido, destruido o no se encuentra disponible, puede ser difícil obtenerla. Prueba científica compleja. Pruebas que requieren análisis científicos especializados, como análisis de ADN, pruebas de toxicología o análisis de balística, pueden ser costosas y llevar tiempo. Prueba de confesión. Obtener una confesión de un acusado es difícil. Se requiere que la confesión sea voluntaria y que se obtenga de forma legal. Prueba de presunciones. Las presunciones judiciales, aunque pueden ser útiles, pueden ser difíciles de establecer, ya que requieren que el juez crea que la inferencia es lógica y probable. Prueba de reconstrucción. Las reconstrucciones de los hechos, especialmente en casos complejos, pueden ser difíciles de llevar a cabo y pueden ser desafiantes para convencer a un juez de su validez. Prueba de información electrónica. Obtener acceso a información electrónica, como correos electrónicos, mensajes de texto o archivos digitales, puede ser difícil si se encuentra en un dispositivo bloqueado o si la persona que la posee se niega a compartirla. Factores que dificultan la obtención de pruebas. Falta de acceso. La evidencia puede estar en manos de terceros que se niegan a cooperar. Falta de recursos. Obtener pruebas puede ser costoso, especialmente si se requieren expertos o análisis científicos. Falta de tiempo. Obtener pruebas puede llevar mucho tiempo, especialmente si se requiere investigación o análisis. Falta de cooperación. Las personas involucradas en el caso pueden ser reticentes a cooperar con la investigación. Falta de conocimiento. Puede ser difícil obtener pruebas si no se conoce dónde buscarlas o cómo obtenerlas de forma legal. Es importante recordar que la dificultad para obtener pruebas no significa que sean imposibles de obtener. Con un buen abogado y una estrategia legal sólida, es posible obtener las pruebas necesarias para ganar un caso. ¿Qué tipo de pruebas son más comunes en casos criminales? En los casos criminales, la prueba física es la más común y a menudo la más crucial.
Esto se debe a que la prueba física puede proporcionar evidencia tangible que vincule al acusado con el delito. Aquí hay algunos ejemplos de pruebas físicas comunes en casos criminales. Huellas dactilares, encontradas en la escena del crimen, en el arma del delito o en objetos relacionados con el delito. ADN, encontrado en sangre, saliva, semen o cabello, puede ser utilizado para identificar al perpetrador. Armas. El arma del delito puede proporcionar evidencia crucial sobre la naturaleza del delito y el perpetrador. Drogas, encontradas en la escena del crimen o en posesión del acusado, pueden ser utilizadas para determinar la participación en el delito. Objetos robados. Los objetos robados pueden ser utilizados para identificar al perpetrador y vincularlo al delito. Imágenes de vigilancia. Las grabaciones de cámaras de seguridad pueden proporcionar evidencia visual del delito y del perpetrador. Además de la prueba física, otros tipos de pruebas también son comunes en casos criminales. Prueba testimonial. Las declaraciones de testigos pueden ser cruciales para establecer la secuencia de eventos y proporcionar información sobre el perpetrador. Prueba documental. Los documentos, como registros financieros, correos electrónicos o mensajes de texto, pueden proporcionar evidencia de la planificación o la ejecución del delito. Prueba pericial. Los informes de expertos, como los informes de balística, análisis de drogas o análisis de huellas dactilares, pueden ser necesarios para interpretar la prueba física. La importancia de cada tipo de prueba dependerá de los hechos específicos del caso. Sin embargo, la prueba física suele ser la más convincente para un jurado porque proporciona evidencia tangible que puede ser examinada y verificada. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.